Aquel 26 de febrero de 2013, la pista del aeropuerto de Toluca estaba inusualmente fría y tensa. Un lujoso avión privado, recién llegado de San Diego, apagaba sus motores. Normalmente, cuando la puerta de ese avión se abría, la esperaban abrazos de políticos, cámaras de televisión y asistentes dispuestos a cumplir cualquier capricho. Pero esa noche, no. Esa noche, el viento solo trajo el sonido de botas militares. Marinos armados y agentes federales aguardaban en silencio. Tenían una orden de arresto contra una sola mujer. Durante más de 2 décadas, todo un país se había acostumbrado a llamarla, con una mezcla de respeto y temor, la maestra. Sin embargo, en ese instante exacto, la justicia mexicana la nombró de otra forma, acusada de delincuencia organizada y de lavar fortunas incalculables. Imagina ese momento. La mujer que durante 24 años había decidido el destino de millones, que repartía trabajos y castigos con un solo gesto de su mano, bajaba las escaleras de su jet para darse cuenta de que incluso el castillo más imponente puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. Los expedientes pesaban como plomo. Hablaban de un saqueo descarado, de miles de millones de pesos arrancados del sistema de educación pública. Ese dinero, que debía servir para reparar techos de escuelas y comprar libros, supuestamente financiaba mansiones junto al mar, compras millonarias en tiendas de diseñador y viajes de lujo. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Esta no es simplemente la crónica de una caída policial. Es algo mucho más profundo. Es la historia de cómo una niña que creció rodeada de carencias terminó cobrando la factura más alta a su propio país. Para entender cómo se construyó este imperio, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo y dejar de lado los lujos. Tenemos que ir a donde el miedo a la miseria comenzó a echar raíces en su interior. A veces, la pobreza más severa no solo deja el estómago vacío. Deja una herida invisible que arde para siempre. Deja una sensación de vergüenza y un rencor sordo, una necesidad desesperada de no volver a ser humillada jamás. Ese fue el caso de Elba Ester. Todo comenzó en 1945, en Comitán, un pequeño y olvidado rincón del estado de Chiapas. Era un lugar de calles de tierra y casas frágiles, donde la distancia entre los ricos y los pobres parecía un abismo imposible de cruzar. A los 3 años, la vida le dio un golpe devastador, perdió a su padre. A esa corta edad, una criatura no comprende el significado de la muerte, pero entiende perfectamente el vacío. Entiende que falta su protector y que nadie vendrá a sustituirlo. Ese hueco no se cerró nunca. Mientras otras niñas de su edad apenas descubrían el mundo jugando, ella ya estaba aprendiendo a resistir los golpes de la vida. A los 12 años, la necesidad la empujó a pararse frente a un salón para enseñar a otros. No fue por una vocación romántica ni por amor a las letras. Fue porque el hambre y la urgencia siempre gritan más fuerte que los sueños de la infancia. Y aquí es donde la historia toma un rumbo que lo cambiaría todo. A sus 15 años, cruzó la puerta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese pequeño detalle es vital, porque en ese preciso lugar no nació una educadora preocupada por las aulas. Nació una joven que descubrió, con una claridad asombrosa, que en su país la educación no era solo un camino para aprender, sino la escalera perfecta para saborear el poder. En el México de aquellos años, ese sindicato no era simplemente unas oficinas para defender los derechos de los profesores. Era un verdadero monstruo político. Imagínelo no como una organización laboral, sino como un ejército en la sombra, una maquinaria gigantesca capaz de mover millones de votos, silenciar regiones enteras y negociar favores de tú a tú con los presidentes de la República. Era el brazo fuerte del sistema. Y Elba Ester, que llevaba grabada a fuego la humillación de no tener nada, entendió las reglas de ese juego mucho antes y mucho mejor que los demás. Se dio cuenta de que en esos pasillos no triunfaba el maestro más sabio o el que más se preocupaba por sus alumnos. Triunfaba el que sabía obedecer, el que tejía alianzas en silencio, el que aprendía el difícil arte de sonreír amablemente frente a las cámaras mientras afilaba el cuchillo a sus espaldas. Y así comenzó a subir. No fue un golpe de suerte de la noche a la mañana. Su ascenso fue el de una mujer que sabe esperar, escalón por escalón, cambiando un favor por otro,
entregando lealtades que tarde o temprano pensaba cobrar. Pero hay un momento exacto que parte su vida, y la del país, en dos. Llegó el año 1989. México era un hervidero por dentro. Miles de maestros, cansados de los sueldos miserables y de no tener voz, salieron a exigir justicia. En ese entonces, el líder absoluto del sindicato era Carlos Jongitud Barrios, un cacique de la vieja guardia que parecía de hierro, intocable, dueño de la voluntad de todos. Lo que ocurrió después no fue casualidad y nos demuestra cómo funciona el verdadero poder en las sombras. El 23 de abril de ese año, el presidente de la República citó a aquel líder intocable en la residencia oficial de Los Pinos. Fue una reunión a puerta cerrada que duró apenas 30 minutos. Media hora. Eso fue todo el tiempo que necesitó el sistema para arrancar de raíz a un hombre que se creía eterno. Jongitud salió de aquella oficina derrotado, despojado de todo su poder. Y ese mismo día, sin consultar a nadie, Elba Ester Gordillo fue colocada en la cima. Es fundamental comprender esto, ella no llegó al trono por el cariño de sus compañeros. No hubo una elección libre en las urnas. Llegó porque el gobierno la tomó de la mano y la sentó en esa silla. El sistema estaba asustado por las protestas y necesitaba a alguien útil. Vieron en esa mujer a una pieza disciplinada, hambrienta de reconocimiento, sobre todo, peligrosamente ambiciosa. Años más tarde, con una frialdad que congela, ella misma admitiría públicamente que fue una decisión del Estado ponerla allí. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja y trágica. Porque tal vez, en esos primeros días en la cima, hubo una pequeña grieta en su conciencia. Un instante fugaz donde aquella muchacha que creció pisando calles de tierra en Chiapas recordó lo que significaba estar abajo. Pero el poder es un veneno lento que hace su trabajo sin que te des cuenta. Cuando una persona ha pasado su infancia entera aterrada por la idea de ser invisible, el mando absoluto se vuelve una adicción más fuerte que cualquier principio moral. Elba Ester ya no quería solamente dejar de ser pobre, ahora quería ser la dueña absoluta. Quería humillar antes de que alguien se atreviera a humillarla a ella. Lo que comenzó como un instinto natural de supervivencia se deformó en un apetito insaciable. Una vez que descubrió que las escuelas, los maestros y los niños podían usarse como un botín personal, se cruzó una línea de la que ya nunca hubo marcha atrás. El poder, muchas veces, no hace ruido al entrar. No derriba puertas ni grita. Se instala en el más absoluto silencio, detrás de un escritorio de caoba, firmando hojas membretadas, repartiendo favores y sonriendo amablemente para las cámaras de los periódicos. Así es como se enquista dentro de las instituciones. Cuando Elba Ester Gordillo tomó las riendas en 1989, no solo se sentó en una silla de mando. Se hizo dueña de un gigante con millones de brazos. De pronto, tenía bajo su control oficinas en cada rincón del país, acceso a presupuestos colosales y, lo más determinante, la autoridad absoluta para decidir la vida de las personas, quien enseñaba, quien cobraba su sueldo a tiempo, quien recibía un ascenso y quien desaparecía del mapa profesional. Al darse cuenta del tamaño colosal de esa estructura, su visión cambió. Dejó de mirar al sindicato como una casa para proteger a los trabajadores. Empezó a mirarlo como su reino personal. Si esta historia te está ayudando a unir las piezas sueltas de nuestro pasado, te invito a suscribirte a nuestro canal, Secretos Ocultos de la Fama. Aquí no nos quedamos con la versión oficial, escarbamos para encontrar la verdad y mantener viva la memoria, porque solo así entendemos nuestro presente. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque en ese reino nació su secreto más oscuro. Su peor ofensa no fue comprarse una mansión millonaria, ni ocultar cuentas en el extranjero. Su verdadero daño, el que dejó cicatrices reales, fue convertir la educación pública en una simple moneda de cambio. Transformó los salones de clases en oficinas para conseguir votos y convirtió la vocación de enseñar en una mercancía que se vendía al mejor postor. Frente a los micrófonos, el discurso era perfecto. Hablaba de la dignidad del magisterio y de defender los derechos de sus compañeros. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Detrás de esas palabras conmovedoras, crecía una telaraña sostenida por el miedo. La regla de oro era simple y brutal.
El que obedecía sin hacer preguntas, cobraba su cheque. El que servía a ciegas, recibía un puesto, pero el que se atrevía a levantar la mano para cuestionar, quedaba expulsado. El mérito, el estudio y el amor por los niños dejaron de importar. Ser maestro se volvió una cuestión de dinero y obediencia ciega. Y mientras esta asfixia se volvía normal, apareció la burla más cruel para el pueblo mexicano, los famosos aviadores. Imagina ver listas interminables de nóminas, con sueldos pagados religiosamente cada quincena a miles de personas que existían solo en el papel, pero que jamás en su vida habían pisado una escuela. En su momento más crítico, se destapó la existencia de aproximadamente 22,000 maestros fantasma. Una cifra que duele en el alma para un país donde las escuelas se caían a pedazos. Cada año, esa red de complicidad devoraba cerca de $130 millones. Dinero limpio que debía transformarse en cuadernos, en pupitres dignos, en techos de concreto para que la lluvia no mojara a los niños en la sierra. Pero nada de eso llegó. Ese dinero se gastaba en comprar silencios y lealtades para mantener intacta la corona de una sola mujer. Pero aquí es donde la verdadera jugada maestra salió a la luz. El genio oscuro de Elba Ester no se limitaba simplemente a desviar billetes de una cuenta a otra. Ella, que conocía las entrañas del sistema como nadie, entendió una regla de oro de la política mexicana: el dinero por sí solo, tarde o temprano, se acaba, pero el poder político, respaldado por millones de votos, es capaz de comprar la impunidad absoluta. Y fue exactamente en ese punto de la historia donde dejó de ser una simple líder gremial para convertirse en algo mucho más intimidante, una operadora de Estado, una mujer capaz de poner y quitar presidentes. Piénselo por un momento y visualice el tamaño de lo que construyó. Durante años, ese inmenso sindicato no funcionó solo como una agrupación para defender las condiciones de trabajo. Funcionó, en la cruda realidad, como un ejército electoral perfectamente disciplinado y uniformado de lealtad. Estamos hablando de más de 1,5 millones de miembros distribuidos meticulosamente en cada rincón del país, desde las grandes capitales hasta la sierra más olvidada. Para los políticos que buscaban el poder a toda costa, esa cifra valía mucho más que cualquier fortuna guardada en un banco. Ese 1,5 millones de personas representaba el control absoluto de las casillas de votación en los pueblos donde nadie vigila. Significaba movilización territorial sistemática, plazas llenas y una estructura humana capaz de inclinar la balanza de una elección nacional con un solo chasquido de sus dedos. Los presidentes, los gobernadores y los dirigentes de todos los partidos lo sabían perfectamente. Por eso la buscaban con desesperación en tiempos de campaña, le abrían las puertas de sus despachos y, por eso mismo, le temían en secreto. Ella los recibía, sonreía para la foto oficial y pactaba. Sabía que la lealtad a un solo color político era un cuento inventado para los ingenuos. Mientras le resultó conveniente, fue el pilar fundamental del partido que gobernó durante décadas. Pero hay un detalle que lo cambia todo en esta partida de ajedrez. Cuando sintió que los vientos cambiaban y que sus intereses estaban en riesgo, no le tembló el pulso para dar un golpe sobre la mesa. En el año 2003, comenzó a romper desde adentro esa vieja obediencia ciega al régimen que la había creado. Y para 2005, dio el paso definitivo hacia la independencia absoluta. Construyó su propio instrumento político, el Partido Nueva Alianza. Ya no tenía que sentarse a pedir favores. Ahora ella misma era dueña de las fichas, del tablero y de las reglas del juego. Llegó entonces el año 2006, con las elecciones presidenciales más cerradas, tensas y envenenadas que nuestra generación recuerde. En medio de esa profunda fractura nacional, ella se movió con la frialdad implacable de quien no cree en ideologías, sino en facturas por cobrar. Entregó su apoyo, sí, pero a cambio de un precio altísimo. Exigió posiciones clave en el gobierno, direcciones de instituciones públicas y dependencias completas que pasaron a ser controladas por su gente. Pronto, las voces en los pasillos empezaron a murmurar sobre acuerdos celebrados en la oscuridad de la noche, sobre chantajes y sobre cómo las dependencias del Estado se llenaban de fieles a la maestra, en lugar de servidores públicos capacitados. Ese era el gran secreto del que nadie en las altas esferas quería hablar en voz alta.
Elba Ester Gordillo no solo había corrompido a un sindicato desde sus cimientos. Había diseñado, con una paciencia aterradora, una estructura a nivel nacional donde la obediencia política valía 1000 veces más que la capacidad de pararse frente a un pizarrón a enseñar. Y este es el punto que más duele cuando hacemos el recuento de los daños. Su mayor crimen no fueron los lujos extravagantes que ofendían a la vista, ni las cirugías en el extranjero, ni las mansiones escondidas tras altos muros. Su verdadero crimen, el que dejó una herida profunda en el país, fue que le puso una etiqueta de precio al futuro de toda una generación. Hipotecó la infancia de millones de niños mexicanos para mantener alimentada y aceitada su red de influencias. Y debemos tener algo muy claro, porque es una verdad que lastima. Una vez que el futuro de los niños se vende al mejor postor, lo que queda en los salones de clases ya no es educación. Es, pura y simplemente, abandono. Si por un momento pudiéramos tocar con nuestras propias manos la inmensa fortuna que llegó a acumular esta mujer, seguramente sentiríamos el frío del mármol importado, el cuero fino de los bolsos de diseñador y ese ambiente impecable de las boutiques internacionales donde una sola prenda cuesta más de lo que un maestro rural gana en toda su vida. Pero si esa misma fortuna pudiera escucharse, le aseguro que el sonido sería desgarrador. Sonaría como el golpe seco de la lluvia cayendo sobre el techo de lámina oxidada de una escuelita en la sierra. Sonaría como el silencio de un niño campesino que mira su cuaderno vacío, sin entender por qué su maestro no llegó a dar clases hoy, ni ayer, ni la semana pasada. Ahí, en esos rincones olvidados, es donde se encontraban las verdaderas víctimas de este imperio. No estaban en los discursos políticos, ni en las páginas de los periódicos. Estaban sentadas en pupitres rotos en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Estaban en comunidades enteras que fueron condenadas a vivir en la ignorancia simplemente porque, en las altas esferas, alguien había decidido usar el dinero de la educación para pagar lealtades. Y aquí es donde la historia nos revela una de sus cifras más dolorosas, un dato que nos ayuda a comprender el tamaño de la tragedia. Durante muchos años, nuestro país cargó con una monstruosidad financiera. Casi el 90% de todo el dinero destinado a la educación se esfumaba en pagar nóminas. Prácticamente todo el presupuesto se agotaba antes de poder comprar un solo gis o reparar un baño. Y lo que más lastimaba era saber que, dentro de esos pagos millonarios, se escondían los miles de aviadores que cobraban sin jamás pisar un salón. Las consecuencias de este abandono no tardaron en salir a la luz. En el año 2009, una prueba internacional que mide el aprendizaje de los alumnos nos dio una bofetada de realidad. México quedó en los últimos lugares del mundo. Nuestros jóvenes no comprendían lo que leían y no sabían resolver problemas matemáticos básicos. Pero esto no era producto de la mala suerte. Era el retrato exacto de una generación a la que le estaban cortando las alas. Imagínese por un instante a un niño de 7 años, caminando varios kilómetros por la montaña con los zapatos gastados para llegar a una escuela a medio caer. Ahora piense en ese mismo niño cuando cumple 15 años y se da cuenta de que no aprendió casi nada, de que el país lo dejó completamente desarmado frente a la vida. Ese vacío de oportunidades no se queda vacío por mucho tiempo. En nuestro país, cuando la escuela falla, la calle y la delincuencia se encargan de abrazar a esos jóvenes. Cuando un salón de clases se pudre, no solo se cae un techo, se cae la barrera que protege a nuestros hijos de la violencia. Pero hay un detalle que hace que todo esto se vuelva francamente insoportable. Mientras esos niños de las comunidades más humildes llegaban con el estómago vacío a estudiar, la mujer que juraba protegerlos vivía una realidad paralela. La maestra deslizaba sin pudor sus tarjetas de crédito en las tiendas más exclusivas de Estados Unidos, gastando millones de dólares en caprichos. Ropa de marca, vuelos privados, clínicas de belleza en California y propiedades frente al mar. Era como si tratara de ahogar a la niña pobre que alguna vez fue, sepultándola bajo montañas de lujo. Como si creyera que el dinero podía borrar el miedo antiguo a no ser nadie. Lo que ella no tomó en cuenta es que el dinero mal habido siempre deja un rastro en el camino. A veces tarda años en notarse, a veces se oculta bajo pactos de silencio, pero cuando finalmente sale a la luz, no aparece solo como un número en un papel, aparece como una sentencia implacable. A finales del año 2012,
Elba Ester Gordillo ya había dejado de parecer un ser humano de carne y hueso para convertirse en una especie de mito oscuro que habitaba en las entrañas del poder nacional. Piense en esto con la perspectiva que nos dan los años. Había visto pasar a presidentes de distintos colores, había sobrevivido a crisis económicas, a traiciones políticas y a escándalos que habrían sepultado a cualquier otra persona en cuestión de días. Había cambiado de aliados con la misma facilidad con la que se cambiaba de abrigo, y durante décadas dio la impresión absoluta de que en este país nadie, absolutamente nadie, tenía la fuerza suficiente para tocarla. No importaban los rumores de pasillo, no importaban las denuncias formales en su contra, ni los extensos reportajes que los periodistas publicaban detallando su riqueza inexplicable. Ella siempre salía ilesa, siempre aparecía sonriendo en las portadas, siempre encontraba la forma de negociar un pacto que la dejara un paso por encima de la justicia. Pero hay un detalle que lo cambia todo en la mente de quienes mandan. El poder absoluto tiene una enfermedad silenciosa, un veneno que actúa sin que el paciente se dé cuenta. Cuando una persona se acostumbra a ganar siempre, termina convenciéndose de que es invencible y de que jamás va a perder. Y fue exactamente en ese exceso de confianza donde ella misma comenzó a cavar la tumba de su imperio. En diciembre de ese mismo año, el gobierno federal cambió de manos. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia con un objetivo que no admitía negociaciones en lo oscurito. El Estado mexicano necesitaba recuperar el control de la educación. Y esto no se trataba de mejorar los libros de texto o de cambiar los métodos de enseñanza. Se trataba de arrebatarle al sindicato, y por lo tanto a la maestra, la llave maestra de las plazas, de los ascensos y de esas herencias de puestos que se disfrazaban de derechos laborales. En palabras más simples, el nuevo gobierno venía decidido a romper el corazón financiero y político del imperio que ella había construido. Elba Ester, que desde muy joven había desarrollado un instinto animal para oler el peligro antes de que se hiciera visible, entendió de inmediato el tamaño de la amenaza. Sabía que no estaban discutiendo una simple reforma a la ley, estaban peleando por el control total del botín. Y aquí es donde la historia nos regala una escena digna de una película. El 6 de febrero de 2013, justo el día en que cumplía 68 años, decidió tomar el micrófono. Pero no habló con la prudencia de un político experimentado que sabe que está acorralado. No. Habló como hablan los que llevan demasiado tiempo dando órdenes y han olvidado por completo cómo se conjuga el verbo obedecer. Frente a un auditorio lleno de sus fieles seguidores, alzó la voz y lanzó un desafío directo al Estado. Dijo, con una soberbia que helaba la sangre, que no existía amenaza capaz de asustarla. Dijo que ella había nacido para morir y que, cuando llegara su hora, quería que en su lápida se escribiera la palabra guerrera. Durante esos minutos, envuelta en los aplausos de su gente, volvió a sentirse eterna e intocable. Lo que ella ignoraba, y este es el giro que marca su destino, es que mientras ella levantaba la voz exigiendo respeto, en otras oficinas, a puerta cerrada, un grupo de investigadores federales ya estaba siguiendo el rastro invisible de su dinero. Y entonces, las cifras comenzaron a brotar de los expedientes. Eran números fríos, brutales, tan inmensos que a una persona de trabajo honesto le cuesta trabajo siquiera imaginarlos. Los documentos revelaron que, tan solo entre 2008 y 2011, más de 2.000 millones de pesos habían desaparecido misteriosamente de las cuentas del sindicato. No salieron por la puerta grande, sino que siguieron una ruta torcida, oscura y cobarde, triangulaciones financieras, empresas fantasma creadas de la noche a la mañana y transferencias internacionales que no tenían absolutamente nada que ver con la defensa de los derechos de los maestros. Era un saqueo diseñado con precisión quirúrgica. Los agentes apenas habían logrado asomarse a una pequeña parte de ese inmenso laberinto financiero, y lo que encontraron era suficiente para retratar una avaricia que no conocía límites. Escuche bien en qué se gastaba el dinero que debía ser para las escuelas. Detectaron cerca de $3 millones gastados en la exclusiva tienda Neiman Marcus. $3 millones en ropa y bolsos, mientras en los pueblos de México los niños no tenían pizarrones. Encontraron facturas por $400,000 en vuelos de aviones privados, para no tener que mezclarse con la gente común en los aeropuertos.
descubrieron pagos por decenas de miles de dólares en cirugías estéticas y tratamientos de rejuvenecimiento en clínicas de alto nivel en California. El rastro de los billetes los llevó hasta las lujosas residencias en Coronado Cayce, frente a las aguas mansas de San Diego, donde la brisa del mar parecía servir como una cortina para ocultar el origen sucio de tanta riqueza. Encontraron cuentas secretas en Suiza, movimientos silenciosos en Liechtenstein y un intento desesperado de esconder 6 millones de dólares enviándolos a Andorra. Era el mismo manual, el mismo sueño viejo y repetido de todos los intocables: desaparecer el botín al otro lado del mundo antes de que la ley los alcance. Y sin embargo, lo más siniestro de esta investigación no fueron los lujos extravagantes. Ni siquiera fueron las mansiones o los vuelos en jet. Lo verdaderamente imperdonable fue la forma, el método que utilizaron, la manera en que el dinero dejó de ser simplemente producto de la corrupción para convertirse en una profanación absoluta de lo más sagrado. Porque en medio de toda esa compleja ingeniería financiera que los contadores armaron para lavar el dinero, los agentes descubrieron un detalle que revelaba algo mucho más profundo y oscuro que la simple codicia. Para justificar una buena parte de esos millones inexplicables, utilizaron el nombre de la madre fallecida de Elba Ester. Su propia madre. Una mujer que en vida había sido una maestra rural, humilde, de los caminos de Chiapas. Usaron el nombre de una difunta, manchando su memoria, como si el recuerdo de aquella madre trabajadora pudiera servir como escudo para limpiar fortunas manchadas de impunidad. En ese punto, la historia deja de tratarse de política o de leyes procesales. Ahí nos encontramos de frente con una degradación moral absoluta. Era la voluntad perversa de ensuciar hasta a sus propios muertos con tal de mantener en pie las paredes de su palacio de lujos. Y mientras esta danza de millones ocurría en bancos extranjeros y despachos contables, el verdadero significado de este robo se vivía muy lejos de allí. Cada dólar que viajaba a Suiza tenía un rostro en México, un salón de clases que se quedaba sin techo, un maestro rural que se quedaba sin apoyo, una escuela que se terminaba de convertir en ruinas para que, a miles de kilómetros de distancia, lejos del polvo y de la miseria, una sola mujer pudiera seguir brillando entre cirujanos exclusivos y residencias con vista al mar. El salón de clases había sido transformado en una caja fuerte personal, y cuando el Estado finalmente decidió forzar la cerradura y abrirla, lo que salió de allí no fue solo un montón de dinero robado. Salió el retrato completo y sin filtros de una mujer que había perdido por completo la capacidad de distinguir entre el liderazgo político y la depredación más salvaje. La caída de los poderosos casi nunca ocurre como nos la imaginan las películas. No hay grandes tiroteos ni forcejeos espectaculares. A veces, todo se reduce a un pasillo frío, una orden firmada sobre un escritorio y el sonido seco de unos pasos que ya no caminan hacia los aplausos y el privilegio, sino hacia el encierro absoluto. Para Elba Ester Gordillo, ese violento golpe de realidad llegó la noche del 26 de febrero de 2013. Apenas 24 horas antes, el presidente había promulgado con bombo y platillo la reforma educativa. Ese documento no era un simple papel, era la daga que le arrancaba de las manos el control sobre las plazas, los ascensos y los favores que ella había manejado durante décadas como si fueran el patio de su casa. Y al día siguiente, al bajar las escalinatas de su jet privado en la pista del aeropuerto, la mujer que se había acostumbrado a doblegar a los presidentes descubrió, de la manera más cruda, que para ella también existían las rejas. Durante años, el país entero la había visto envuelta en un aura de intocable. La habíamos visto caminar con ropa exclusiva, escudada por equipos de seguridad, reinando en salones donde nadie se atrevía a levantar la voz. Por eso, la imagen que apareció en los noticieros días después fue un impacto visual devastador. Detrás de una rejilla de prácticas, vimos a una mujer sin una gota de maquillaje, con el rostro agotado, expuesta a la mirada pública y vistiendo el áspero y humillante uniforme color beige de la prisión femenil de Santa Marta Acatitla. No era solamente una fotografía para los archivos policíacos, era la caída histórica de un símbolo. Tuvo que pararse ahí y escuchar en silencio como el Estado mexicano leía en su contra acusaciones que antes parecían de ciencia ficción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Millones de mexicanos miraron sus televisores esa noche con una mezcla muy compleja en el pecho. Había asombro, sí, pero también había un profundo sentimiento de desquite acumulado a lo largo de los años. El monstruo político había sido reducido a un simple expediente judicial. Pero hay un detalle que lo cambia todo, y es aquí donde la historia se vuelve más indignante. Antes de entrar en cómo el sistema le devolvió el favor, quiero pedirte algo. Si valoras que desenterremos estos pasajes, si crees que es vital no olvidar a quienes jugaron con el destino de nuestras familias, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestro canal, Secretos Ocultos de la Fama. Únete a esta comunidad para que juntos sigamos rescatando esa memoria que muchos quisieran que se borrara para siempre. Y aquí es donde la trama toma un giro que duele en lo profundo, porque en nuestro México, una cárcel no pesa igual sobre los hombros de todos. Para el ciudadano común, para el trabajador de a pie, el sistema de justicia cae como una losa de cemento. Pero para los dueños del dinero y del poder, las sólidas paredes de una prisión empiezan mágicamente a llenarse de grietas, de excepciones, de tecnicismos incomprensibles y de puertas laterales. Desde el primer minuto, su inmenso equipo de abogados entendió a la perfección el juego. Sabían que esta batalla no se iba a ganar demostrando la inocencia moral de la maestra, porque eso era imposible. La estrategia era otra. Apostaron todos sus recursos a cansar a las instituciones, a buscar con lupa el más mínimo error ajeno en las carpetas de investigación. Convirtieron a la justicia mexicana en una carrera de desgaste y paciencia. Y entonces comenzaron a llegar los oficios. Los diagnósticos, los reportes médicos, las listas interminables de enfermedades acumuladas, los alegatos sobre su edad avanzada y su supuesta fragilidad física. Lentamente, frente a los ojos de todo el país, la severidad del encierro se fue ablandando. Para finales del año 2017, la mujer acusada de exprimir hasta la última gota del presupuesto educativo ya no dormía en una celda fría. Sus influencias le habían conseguido el beneficio de la prisión domiciliaria. Y no fue enviada a cualquier lugar, sino a un lujoso y amplísimo departamento en Polanco, uno de los rincones más exclusivos de la Ciudad de México. Visualice el contraste porque es grotesco. Mientras millones de personas seguían asociando su rostro con el saqueo sistemático, con los salones sin libros y con la tragedia educativa de nuestros jóvenes, ella esperaba la resolución de su juicio rodeada de un nivel de comodidad que ningún maestro de escuela pública podría soñar ni ahorrando toda su vida. Ahí, en ese lujoso encierro, se mostró el corazón verdaderamente podrido de nuestro sistema. No solo habían tolerado el saqueo, sino que le permitían a la acusada negociar las condiciones de su propio castigo. Y finalmente llegó la estocada a la memoria de la nación. En agosto de 2018, después de más de 5 años de un circo de audiencias y amparos, un tribunal federal ordenó la cancelación de los cargos más graves en su contra. Escuche bien esto, porque es crucial. No le abrieron las puertas porque un juez hubiera descubierto que ella era una santa inocente. No recuperó su libertad porque los miles de millones desviados hubieran regresado mágicamente a las aulas rurales de Oaxaca o Michoacán. Su libertad se firmó por una razón mucho más amarga, una razón que define la impunidad en México. Los fiscales habían cometido torpezas procesales. Una buena parte de las pruebas bancarias que demostraban los desvíos fue considerada inválida por un error en la forma de obtenerlas. Las fallas técnicas contaminaron el fondo de la verdad. Y así, la misma mujer que durante casi 3 décadas había utilizado los recovecos más sucios del poder para blindarse, terminó salvándose una vez más gracias a las grietas de un sistema de justicia incapaz de sostener sus propias investigaciones. Sus defensores salieron presurosos a los medios hablando de libertad absoluta, de honor y de justicia. Pero usted y yo sabemos que la realidad era muy distinta. Su paso por prisión no limpió ni una sola de sus acciones. Lo único que nos demostró fue que, cuando el dinero y las relaciones están de por medio, incluso la vergüenza pública y la cárcel pueden administrarse como un privilegio más de los intocables. Cuando Elba Ester Gordillo finalmente cruzó el umbral hacia la libertad total en aquel mes de agosto de 2018, la sociedad mexicana esperaba, como mínimo, una sola cosa: silencio.
Después de haber sido exhibida ante la nación entera como el rostro más descarado de la corrupción y de haber protagonizado una guerra judicial de más de 5 años, lo que dictaba el sentido común era un retiro discreto. Se esperaba que agachara la mirada, que buscara un rincón apartado de los reflectores para vivir su vejez y que dejara que la neblina del tiempo fuera borrando su nombre. Pero Elba Ester no regresó para pedir perdón. Regresó para lanzar un desafío. Fíjese en la ironía de las fechas. El 20 de agosto de ese mismo año, exactamente la misma mañana en que millones de niños mexicanos con mochilas gastadas regresaban a sus salones de clases, ella decidió convocar a la prensa. Apareció frente a las cámaras con una serenidad pasmosa, en lo que solo puede leerse como una provocación fríamente calculada. No se le quebró la voz. No habló como una mujer que acaba de librarse de la prisión gracias a la torpeza de un fiscal. Habló con la soberbia de quien está convencida de haber doblegado al Estado. Se declaró inocente absoluta. Tuvo el atrevimiento de llamarse a sí misma una presa política. Y, en un acto de cinismo que dejó sin palabras a muchos, juró que seguiría defendiendo con su vida la dignidad de los maestros. Esa imagen era una bofetada. La misma voz que había reinado sobre un mar de plazas vendidas, cuentas opacas y lujos obscenos, ahora se envolvía nuevamente en la bandera de la justicia social y el sacrificio colectivo. Pero el destino todavía nos tenía reservada una escena mucho más gráfica. Saltemos a febrero de 2022. A sus 77 años, la maestra decidió contraer matrimonio por tercera vez. Y no eligió a un viejo compañero de batallas sindicales, ni a un hombre buscando un retiro pacífico. Eligió a Luis Antonio Lagunas, un abogado 41 años menor que ella, quien formaba parte del mismo equipo legal que le había ayudado a desarmar las acusaciones en su contra. Más que una celebración romántica, aquello era una declaración de poder, un mensaje contundente de que seguía siendo intocable, capaz de celebrar la riqueza y su victoria legal sin importar el rastro de escuelas rotas que dejaba a sus espaldas. Y para hacer el agravio aún más grande, decidieron que la lujosa fiesta se celebrara en Oaxaca. Hay que detenernos aquí un segundo, porque elegir Oaxaca no fue una casualidad inofensiva. Ese estado es el corazón histórico de las luchas magisteriales más crudas, una tierra profundamente lastimada por la pobreza y por la rabia de profesores rurales que llevaban décadas peleando contra el sistema corrupto que ella encarnaba. Plantar una fiesta blindada y de alta sociedad en el centro de esa resistencia era una burla directa. Imagine la escena aquella tarde. Un recinto histórico protegido por fuertes anillos de seguridad. Mesas impecables, arreglos florales importados, invitados de la élite política a los que se les retiró el teléfono celular para que ninguna imagen de esa burbuja de opulencia se filtrara al exterior. Era el aire artificial y perfumado de quienes creen, ciegamente, que con dinero se puede silenciar la memoria de todo un país. Pero a veces, la memoria se niega a guardar silencio. Justo antes de que los músicos comenzaran a tocar y la cena se sirviera, la realidad reventó las puertas. Un grupo numeroso de maestros disidentes, con el coraje de años acumulado en la garganta, irrumpió violentamente en el recinto. Derribaron los controles de seguridad, destrozaron las mesas de gala, lanzaron sillas por los aires, pisotearon la decoración y pintaron consignas en las paredes inmaculadas. El caos entró a aquella boda de la misma forma en que la verdad termina derrumbando una mentira que ha durado demasiado tiempo. Y quizás, si lo analizamos a fondo, esa escena turbulenta es la fotografía más exacta del verdadero final de Elba Ester Gordillo. No pasará a la historia como la líder absuelta, ni como la novia radiante, sino como una mujer atrincherada, intentando celebrar su impunidad mientras es acorralada por la furia del mismo magisterio al que utilizó como escudo para amasar fortunas. Porque, al final del día, cuando las luces de la prensa se apagan y los escándalos pasan de moda, lo único que queda flotando es el peso aplastante de su legado. Podemos hablar de los números fríos, 24 años de control absoluto, estimaciones de cientos de millones de dólares esfumados, 22.000 maestros fantasma cobrando cada quincena y casi todo el presupuesto nacional ahogado en una nómina corrupta. Incluso años después,
como lo demuestran esos 19 millones de pesos en deudas fiscales que la Suprema Corte le ha exigido recientemente pagar. Sabemos que los números nunca alcanzan para medir el hueco real que dejó. El verdadero costo, el daño que no se repara con amparos legales, está en los salones vacíos, en el joven que creció aprendiendo menos de lo que merecía, en las comunidades marginadas que vieron como su única escalera hacia un futuro mejor se rompía en pedazos. La justicia mexicana pudo haber tropezado. Los tribunales pudieron firmar su liberación desde un lujoso departamento en Polanco. Pero la memoria colectiva no tropieza. La historia de nuestro país no la recordará como una gran educadora. La recordará como la mujer que conoció el hambre en su niñez. Al llegar a la cima, en lugar de extender la mano para levantar a los suyos, usó la miseria ajena como un peldaño para comprarse privilegios. Si hay algo de luz y de esperanza en toda esta crónica oscura, no proviene de ella. Proviene de los verdaderos maestros. De aquellos profesores que no tenían escoltas, ni aviones privados, ni ropa de marca. Los que, soportando salarios de hambre y parándose bajo techos a punto de colapsar en la sierra de Michoacán o Chiapas, no dejaron de enseñar a sus alumnos ni un solo día. Ahí, y solo ahí, reside la verdadera grandeza y dignidad de esta historia. Con sus ejércitos de abogados, Elba Ester Gordillo logró comprar tiempo. Logró comprar demoras y torcer resoluciones. Pero hay algo que todo el oro del mundo es incapaz de comprar: la absolución moral de un pueblo entero. Porque quien convierte el sagrado derecho a la educación de los más pobres en su cuenta bancaria personal nunca será recordada como una maestra. Termina siendo recordada, para siempre, como una profunda y dolorosa advertencia.